Y ahora tengo el agrado de presentar a Patricia Magaña Rueda, quien es directora editorial de la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México, y nos va a compartir ahorita su ponencia que se titula Algunos retos de las revistas de divulgación científica en México. Gracias, buenas tardes, gracias Jesús, gracias Javier, gracias a todos porque nos reunimos hoy y creo que es un gran gusto que volvamos a vernos. Algunos de nosotros estuvimos desde el inicio del índice, desde las propuestas, entonces qué bueno que nos volvemos a ver para conversar sobre estos temas de todos. No voy a hablar de la revista que dirijo, que es la revista Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Aquí traigo 3 de los ejemplares más recientes, 2 son números dobles. La revista está disponible en papel, se distribuye en toda la República, sí se vende en Sanborns y sí tenemos un portal que tiene la versión PDF y la versión, digamos, HTML para hacer búsquedas, tiene un motor de búsqueda potente y un montón de elementos más. Entonces, esta es la revista Ciencias, si alguien quiere echarle un ojo, con mucho gusto, aquí está. Y como no soy tan disciplinada como Luisa, probablemente hable menos. Entonces, quisiera platicarles un poco después de mi experiencia, tantos años de edición en una revista de divulgación. También he estado en revistas de investigación y ahora soy responsable de edición de muchos libros, de enseñanza, de toda clase en la Facultad de Ciencias, que es una sección importante en la UNAM de edición de libros. Y en algunos casos hay elementos comunes a la edición de libros con las revistas, pero en otros somos totalmente distintos y lo sabemos muy bien los editores. Yo estoy convencida de que quienes nos dedicamos a la edición, que alguna vez un colega nuestro dijo en una reunión que estábamos en peligro de extinción, no es tanto, pero en verdad tenemos que estar muy convencidos para seguir siendo editores, porque aunque las experiencias académicas y personales pueden ser muy amables y muy gozosas en muchos momentos, los retos y las dificultades, y lo saben bien todos ustedes, son enormes. Y así es la vida. O sea, antes teníamos los retos de hacer en papel y de distribuir en papel y de ver cómo recuperábamos algo de lo invertido en costos y de las demandas de nuestras instituciones. Y ahora tenemos la parte digital que también nos demanda y nos pone frente a otros desafíos y nos hemos ido adaptando. Somos una especie adaptable, diría yo. Bueno, yo como soy bióloga me gusta hablar en esos términos quizá, ¿no? Entonces, algunos de los retos que me parecen importantes, y se los planteo aquí porque quisiera que le entráramos a definir cómo vamos a enfrentarlos o cómo los podemos resolver. Si quieren, aquí está. Yo les diría, bueno, ya lo veíamos en las discusiones sobre los arbitrajes, sobre la forma en que se presentan los artículos, sobre las dificultades del lenguaje, en fin. Quienes nos dedicamos profesionalmente a la divulgación de la ciencia sabemos que eso está ahí, que no es nada complejo resolver el asunto de la recreación, de la formación de una cultura científica en nuestros públicos, de la necesidad de generar actitudes críticas como lo son las actitudes de la ciencia hacia un montón de problemas, generar esas actitudes críticas en nuestros públicos, que es una de las cosas que más nos interesa como divulgadores. Entonces, en el centro de todo ese asunto está el equilibrio en los contenidos o la problemática de definir los contenidos de nuestras revistas. Y aunque efectivamente nos sujetamos mucho a los procesos particulares de arbitraje que cada quien tiene en su publicación, el editor, sabemos, tiene el papel fundamental de ir guiando hacia dónde va la revista. ¿Qué quiere de la revista? ¿Quiere regresar y estar siempre pendiente de los objetivos que se plantean en el inicio? ¿Cuáles son los temas que queremos plantear? ¿Cuáles son los de tradición? ¿Cuáles son los de la actualidad? ¿A qué le queremos dar más peso? ¿A qué no? ¿Qué secciones desarrollamos? ¿Cuáles otras dejamos un poco más pequeñas? Entonces, todo ese reto del contenido me parece que está en el centro de la edición de revistas y es algo que el índice nos planteó desde el principio y que no hemos totalmente definido en esa convocatoria que ahora se quiere reformular. O sea, ¿cómo definir contenidos en una revista de divulgación? Ya vimos aquí con algunos ejemplos que tenemos desde las revistas que se parecen más a las revistas de investigación o a las revistas de difusión o a las que en algún momento llamamos profesionalizantes,
de las revistas de divulgación plenamente, de divulgación científica. Entonces, ese reto de los contenidos está ahí y no es fácil lograr el equilibrio, no es fácil mantener la fidelidad de los contenidos, recreando en los artículos, manejando información novedosa. Esto de la discusión de la longitud de los textos, si se fija, casi todas nuestras publicaciones tienden a ser un poquito más cortos los textos, la mayoría de las revistas lo hacen. ¿Por qué? Porque los jóvenes, sobre todo, y los nuevos chicos en la actualidad tienden a leer contenidos más cortos, a no buscar las extensiones grandotas que a lo mejor a algunos les pueden interesar y qué bueno que están en portales muy completos, pero siempre tenemos eso junto con el manejo de ideas, las nuevas propuestas, en fin. El reto de los contenidos y del equilibrio es uno de esos que tenemos enfrente siempre. Y cuando entramos a ser editores hay que ser muy cuidadosos en cómo lo vamos a manejar. Luego tenemos este asunto que les decía del formato digital. Entonces, además de los contenidos y de cuidar cómo sale en papel y las imágenes, los derechos, lo atractivo o no de lo que estamos haciendo, pues nos dicen, pues ahora también tienes que manejarte en otra plataforma. En la plataforma que te permita que te vean en el teléfono, en la tableta, en la computadora. Entonces, el reto crece en términos de la plataforma, que yo diría que no es lo fundamental, pero que sí es muy importante. Y que tenemos que formarnos, y yo a veces a algunos colegas más o menos de mi edad le digo, no, nosotros sí somos admirables, no los niños chiquitos que saben manejar una computadora o un teléfono. A muchos de nosotros nos tocó la transición de trabajar de una manera distinta en bibliotecas, en búsqueda de información, en escribir textos, a la de manejar totalmente las computadoras. Y tenemos que irnos llevando unos a otros en el avance a entender cómo trabajar, cómo medir a nuestro público, cómo conocer ese público al que realmente nos estamos dirigiendo, para no despegarnos como editores con nuestras ideas en la nube de es que quisiéramos que nuestro lector fuera, ¿no? Esa parte del formato digital, pues con frecuencia hay que revisarlo y no darle más importancia de la que tiene. A lo mejor sí es muy importante hoy, pero finalmente el contenido es lo que nos mueve y cómo presentar las ideas a través de ese otro formato. Y tenemos un punto central que lo hemos tenido desde que no usábamos plataformas, que era el de la evaluación. Y resulta que si uno va y le pregunta a muchos de ustedes cómo consideran su revista, algunos dirán, mi revista es buenísima. ¿Por qué? Porque la hago con mucho cuidado, porque me esfuerzo, porque mis colegas me dicen que está bien, porque mi institución se siente contenta con él. Pero muy pocos, y yo creo que Estrella es de las pocas que ha hecho uno de estos estudios de encuestas para saber los lectores qué opinan, hemos hecho ese trabajo de buscar qué dice nuestro lector, si realmente estamos llenando sus necesidades, si lo estamos interesando, si lo estamos haciendo pensar algo de ciencia al respecto con los artículos que le llevamos, ¿no? Entonces la evaluación, tanto de la parte del arbitraje como la parte de nuestros públicos, pues es central y es de los retos que también tenemos que resolver y es uno de los que tiene que integrar la convocatoria como una necesidad. O sea, la convocatoria, si es parte de los objetivos de esta reunión, modificarla, tiene que decir explícitamente, bueno, las revistas tienen que tener modelos de evaluación, tanto transparentar su arbitraje como quiera que lo hagan, porque cada revista tiene su perfil y encontrará los medios de arbitrar que sean más adecuados para cada uno, como la de evaluar y entregar resultados de evaluación. Claro, las plataformas ahora nos lo permiten. Luisa decía que apenas van a empezar en la evaluación, pero muchos de nuestros portales ya nos dejan ver algunas cosas como el número de visitas, de dónde vienen esas visitas, qué tanto la gente, cuánto tiempo se queda metida en un artículo, qué tanto lo descargan. Entonces sí tenemos maneras de empezar a evaluar de manera un poquito más cercana. Luego está la independencia, que en muchos lugares sigue siendo un punto central. Yo estoy en la UNAM, que muchos siempre dicen, es que la UNAM es privilegiada, ¿no? Allí no hay tanto cuestionamiento. No, claro que sí. Yo cada vez que pido un presupuesto cada año, porque no lo tengo fijo en la revista Ciencias y ya definido y lo que tú quieras, me llego a encontrar con funcionarios a los que les tengo que explicar por enésima ocasión por qué sigue siendo importante hacer divulgación de la ciencia, por qué destinar un presupuesto importante a una revista es necesario. ¿Por qué el que me digan, no, pues pásate lo electrónico y nos quitamos el papel y gastas menos, no es una solución? Entonces esto, o porque me quieran imponer un formato dentro de la propia revista o una serie de ideas,
No creen que la libramos tan fácil en la UNAM, sí tenemos nuestra parte complicadita también ahí. Entonces, esto de la independencia de la propia revista, de la independencia que tiene el editor como académico adentro de una revista para dirigir hacia dónde quiere que vaya, etcétera, sigue siendo por ahí, como dice mi hija, un issue, ¿no? Un asunto que resolver. Y el último y uno al que me quiero dirigir mucho a ustedes es el de la generación de lectores. Porque a veces damos por hecho que nuestros lectores ahí están, que nos están esperando, pero no le trabajamos mucho a generar nuevos lectores, a mostrar que la lectura es importante, y más aún en un país como México, que leer cosas de ciencia puede ser crucial para determinar cosas de la vida, porque tener un espíritu escéptico y crítico como el de la ciencia, pues es fundamental. Entonces, generar lectores es uno de nuestros grandes retos. ¿Cómo hacemos? Si queremos hacer un tiro mayor de revistas o si queremos llegar a más lugares, tenemos que realmente pensarle a cómo lo resolvemos, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros que nos dedicamos profesionalmente, les decía yo, a la divulgación científica, sabemos que cada vez hay más reconocimiento. Yo recuerdo los primeros años en que yo entré a dedicarme a esto, pues casi rogábamos que nos hicieran un cachito en algún lado, o nos dijeron que se podía, o dejaran de despreciarnos como los investigadores que no cuajaron, y nos vieran como socios en el trabajo. Yo creo que el CONACYT ha hecho un trabajo muy importante en los años recientes. El hecho de que abriera este índice, la convocatoria de proyectos de comunicación, que los consejos estatales trabajen mucho en ello, que tengamos asociaciones de divulgadores, cursos, diplomados, maestrías, ya en el campo profesional, nos acerca a algo que Enrique Soto trató en la mañana, que es este asunto de sí. Los investigadores son investigadores y si quieren hacer divulgación, qué bueno, y estamos cerca. Pero habemos profesionales que podemos trabajar y trabajar de la mano. Entonces, esa otra parte la tenemos ahí enfrente y creo que no necesariamente la estamos aprovechando del todo. De hecho, el propio CONACYT tiene entre uno de sus objetivos y estrategias en el programa que se llama PCITI, del 2014 al 2018, que este trabajo es central y creo que las revistas allí tenemos un nicho importante. Las revistas que ingresamos con la primera convocatoria, pues sí, tuvimos sobre todo un reconocimiento dentro de las instituciones que nos dio una posibilidad de negociar de mejor manera cosas, ¿no? De ganar quizá un poco de personal, un poco más de dinero, otros asuntos. Pero los sistemas de evaluación internos también nos influyen. Claro, este reconocimiento de la divulgación pues ha sido importante y requerimos mucho más. Yo quiero plantearles aquí, si pasan la que sigue, cuáles considero que serían algunos de los retos que tendríamos como editores, porque de repente, qué bueno que ya dejamos atrás esa época en que, como dice mi papá, íbamos al muro a lamentarnos, ¿no? Pero sí nos tocan responsabilidades fuertes para lograr cosas en un entorno institucional y global. Entonces tenemos nuestras propias cosas que resolver y que dependen de nosotros, no se las podemos pedir necesariamente a otros. Uno tiene que ver con el asunto del arbitraje, del cual Eduardo hizo una exposición muy simpática, gracias Eduardo, pero que es transparentemos, porque no hemos logrado hacer transparente cómo decidimos publicar los artículos en las revistas plenamente de divulgación. Y creo que tenemos la obligación de hacerlo. La otra son que seamos muy cuidadosos con el diseño, porque el problema es que ahora las computadoras, el color, estos asuntos nos abren muchos espacios y a veces no los apreciamos ni los manejamos de la mejor manera. Y tenemos que tratar al diseño con el mismo cuidado con el que tratamos al contenido. Lo otro es esto de la evaluación. Se nos olvida volver a conocer a nuestro público, porque más nuestro público, sobre todo si es de jóvenes, está cambiando y está cambiando día con día. Entonces lo tenemos que revisar con cuidado. Y luego si seguimos haciendo una revista impresa, pues tratemos de llegar hasta donde se pueda. Y claro, el portal es importante y el portal significa no subir los PDFs y no porque los desprecie. Por ejemplo, Ciencias tiene PDFs y tiene los otros contenidos.
pero son contenidos que nos ha costado mucho dinero armar de manera que el portal tenga un motor de búsqueda muy fuerte. Entonces, que se trabaje con los artículos como si fueran artículos de revistas de investigación y no tengas que bajar el PDF y leerlo, haces búsquedas por autor, por tema, por palabra, etcétera. La que sigue, por favor. Tenemos que ampliar entonces la plataforma que usemos, si es digital, a un portal muy robusto, con un motor de búsqueda bien sostenido. Y hay un punto que me interesa mucho presentar con ustedes, que ya lo habíamos comentado cuando la primera convocatoria hicimos una reunión, que es la de formar una asociación de editores. Jesús nos invitaba en la mañana a participar en la Semana Nacional de la Ciencia, por ejemplo, con las revistas. Si estuviéramos asociados, podríamos estar todos juntos en apoyo, con personal dedicado a eso, que busquemos maneras de trabajar las 19 revistas o las que entren, nuevas o etcétera. Entonces, que sí hagamos una asociación. Y lo que yo digo que serían los retos para el CONACYT, que es quien nos está convocando ahora, que son que se mantengan en las políticas de comunicación del Consejo las revistas, ya lo está haciendo con este seminario, con el índice. Vienen épocas difíciles de recortes y de una serie de cosas. Bueno, pugnemos porque el CONACYT nos mantenga en esas políticas tan fuertes y que esa partecita chiquita que tiene el CONACYT de comunicación crezca. Que la convocatoria, el índice tenga reglas ad hoc, no como cuando entramos al principio. Sí ha cambiado, pero hay que hacer una convocatoria muy cuidadosa. Muchos de nosotros creo que podemos contribuir. Que los nuevos proyectos editoriales se cuiden mucho, buscando no duplicar perfiles, lo cual no quiere decir que no se necesiten revistas. Yo creo que ELIX está muy bien, pero ojalá hubiera más revistas de niños en distintos lugares. Está De Veras por ahí, está La Canica en la UNAM, pero sí hacen falta para jóvenes y mucho para maestros, por ejemplo. Entonces eso es importante y el CONACYT ahí nos tendrá que echar una mano. Y transformar, que el CONACYT nos eche una mano para transformar los portales, no que nos dé un pedacito de dinero para imprimir, sino que nos dé un poco más para transformar nuestros portales y que se vuelvan portales muy potentes, competitivos. No quiero usar mucho esa palabra, pero quizá con cosas que están ahí en la red y que no sirven para nada. Y que aprendamos a usar muy bien las redes sociales. Cada vez más es una manera de entrar con los chavos y con la gente joven. No hay otra forma. Las redes sociales son su foco. Yo veo a mis alumnos, les pregunto si leen un periódico, si ven noticiarios. No, todos se basan en las redes sociales. Entonces ahí tenemos un hueco que tenemos que usar muy bien como editores. Y creo que esos serían los retos que yo les plantearía a ustedes y al CONACYT. Y les dejo mis datos por cualquier cosa. Muchas gracias. ¿Alguien quiere plantear una pregunta? Bueno, gracias por la presentación. Yo aquí. Perdón. Sobre este punto de la transparencia, de hacer transparente la forma de selección de los contenidos, no sé hasta qué punto se está vertiendo el modelo de las revistas especializadas a las revistas de divulgación cuando son cosas completamente diferentes. Vamos, no estoy, a lo mejor estoy cometiendo un sacrilegio al hablar de ir en contra de la corriente de la apertura y del acceso abierto y bla, 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 pero realmente las revistas de divulgación tienen la obligación esta de hacer transparente el arbitraje y lo mismo que las de difusión, o más bien son otros los que tendrían que hacer transparente su trabajo y el uso de los recursos y no los divulgadores, ¿no? Estamos difundiendo conocimiento, que lo transparenten otros, ¿no? Y no voy a decir nombres, pero bueno. Yo te diría que a todos nos toca. Y yo cuando digo transparentar es, seamos muy explícitos en qué vamos a hacer. A lo mejor cada revista dice, no, pues aquí el editor es el que decide. Ese es su proceso, que lo diga. Su proceso es un cuerpo de arbitraje, que lo diga. Su proceso es sus revistas, por ejemplo, Ciencias está hecha básicamente por invitación. Sí llegan artículos, sí se mandan revisar, pero esos a veces nos toma mucho más tiempo publicarlo porque como lo hacemos mucho por invitación, juntamos sobre un tema. Entonces,
pero lo tenemos que hacer más explícito, porque a mí sí me han llegado quejas de es que ustedes no trabajan igual que las de investigación. Yo no digo que lo hagamos, yo no digo que trabajemos como las de investigación, lo que digo es transparentemos, digamos cómo vamos a hacer para invitar o para promover o para revisar los textos e incluirlos en las revistas. Y sí que a todos nos toca, yo no creo que a uno sí les toque transparentar y a nosotros no, yo creo que a todos. Con las invitaciones, ¿cómo te ha ido? Porque a nosotros nos ha ido espantoso, nos ha tocado invitar y tener que rechazar los artículos que invitamos. Entonces, ahí ya te ganaste un enemigo en serio. Yo conozco a alguien que digo, ese hijo de tal formal de elementos, ¿no? Porque claro, invitas a alguien para hacer algo y lo que recibes te pasa mucho, ¿en qué porcentaje? ¿Y cómo manejas algo que invitas y te llega un artículo inaceptable? Mira, nosotros trabajamos mucho, el editor que trabaja conmigo, que es el maestro César Carrillo, es muy cuidadoso en el trabajo, se sienta a trabajar con el autor si de plano no hay de otra, y tratan de sacar lo mejor de un artículo, ¿no? De plano sí hemos rechazado cosas aunque vengan por invitación, es el menor porcentaje, pero trabajamos mucho con los autores, entonces sí cuidamos, o sea, nos echamos una buena chamba en esa parte, pero lo hacemos con el interés de que la revista quede bien. Y de todas maneras siempre hay críticas, ¿eh? ¿No? Y como yo digo, hay un dicho que dice, nadie es profeta en su pueblo. En la Facultad de Ciencias a veces es chistoso, pero le preguntas a alguien que tiene años dando clases y nunca ha leído la revista. Entonces, y alguien tiene un prejuicio no fundamentado o cosas así, pero sí trabajamos de esa manera. Nosotros dejamos de invitar por eso, ¿no? Sí, gracias. Patricia ha hecho una serie de propuestas muy concretas que tienen que ver con el índice y la próxima convocatoria. Y como CONACYT, nos gustaría saber, bueno, ¿qué piensan ustedes de estas propuestas muy específicas? ¿Quién quiere comentar sobre este punto? Muchas gracias. A mí me parece muy correcta lo que acaba de proponer. Finalmente, sea divulgación, sea media divulgación, difusión, media difusión, científicas, duras, extraduras. Ustedes saben que hay todo un vocabulario acerca de las revistas en nuestro país. Y depende quién lo diga, ¿verdad? Y si es el señor que considera que solamente lo que él escribe es correcto. Sin embargo, creo que estas revistas de divulgación, y es cierto, yo comentaba en la comida, yo a veces me siento en el limbo. Yo realmente no sé si debería estar aquí o debería estar allá. Yo estoy muy contento en este índice y creo que estamos dentro del ámbito que es las ciencias agrícolas, estamos tratando de bajar muchísimo a un público que a veces lo que tiene escasamente es preparatoria. Y aún así recibo críticas. Yo creo que sí, de todas formas, debemos de generar la precisión de las evaluaciones, o sea, la precisión de las variables que deben de contener para después saber si vamos a tener impacto, si estamos llegando al objetivo, al objeto social, que es lo más importante, no es el objeto de nosotros o la ciencia de nuestra institución, sino tenemos que tener esa perspectiva de alcance social. Entonces, creo que definir las variables para esta gama de revistas que componemos va a estar un poquito complicado. Si a mí me tasarían con las variables estrictas de divulgación, ya me dieron una patada. Me tengo que ir a buscar el otro índice u otros indicadores, ¿no? Yo creo que tenemos que ser flexibles y tenemos que ver la gama amplia, el abanico de posibilidades para todas las revistas y fortalecerlo con criterios, con variables que nos permitan tener esa seriedad que todo mundo pide, ¿verdad? También tenemos en el Colegio de Posgraduados personas que nos dicen, es que tiene muchas imágenes, no es seria. Y ya cuando la leen, al cabo de mucho tiempo dicen, empezamos a recibir inclusive artículos
propuestas, contribuciones de directores de revistas científicas, ¿no? Como se le llama en el propio CONACYT. Yo a veces creo que el CONACYT ha cometido el pecado original. Deberíamos no decir científicas y no científicas, ¿no? Deberíamos decir índice de revistas del CONACYT o índice de revistas de divulgación científica y tecnológica, porque lo que nosotros estamos generando en las revistas, publicitando en las revistas, la obtenemos de la investigación, porque es ciencia y tecnología, y esta la obtenemos a través del método científico. Entonces, finalmente, no podemos hacernos un harakiri diciendo que no debiéramos tener ciertas variables estrictas de evaluación semejantes a las revistas científicas. El reto es generar las variables. Bueno, yo te quiero comentar que aquí está Enrique. Enrique y yo escribimos 2 artículos críticos del índice. Enrique lo recuerda. Y me gustó mucho una cosa que él puso en su texto, que era una de las esencias de la divulgación científica es la diversidad. Ya vimos aquí que hay una diversidad de revistas, a lo mejor todas caben ahí, quizá algunas otras no, pero la mayoría caben porque estamos en ese amplio rango de diversidad, y lo que hay que hacer es ser cuidadosos en cómo seguimos manejando un índice, que además el índice es importante en términos de evaluación, sobre todo institucional y para los autores, pero por eso yo remarcaba mucho lo de evaluar cómo nos están recibiendo nuestros lectores. Eso nos importa mucho y eso lo tenemos que medir también, ¿no? Tengo 2 comentarios. El primero va en relación a la creación de la asociación, poniendo como un símil, en Anuyes tiene la Asociación Nacional de Editoriales Universitarias. En esta asociación participamos en distintas actividades, por ejemplo, tenemos stand colectivo en FIL Guadalajara, vamos juntas a Frankfurt, a Medellín, a LASA, a un montón de ferias, hay cursos de capacitación, hay sesiones, hay comisiones, entonces tal vez podría funcionar como de la misma manera, pero en vez de que pertenezca a Anuyes, o más bien que pertenezca a los 2 para recibir apoyo de los 2, podría ser de CONACYT y de Anuyes, pero sí funciona. Es un poco complicado porque la gente tiene 20 cosas que hacer, entonces convocarlos y que participen siempre son los mismos, pero sí se puede. Y por el otro lado era más bien preguntarle a CONACYT si ellos ya tienen una propuesta de política para la nueva convocatoria y no sé, en lugar de que, se me ocurre ahorita, que en lugar de que las revistas que ya están en este momento, que no haya alguien que se salga, ¿no? Sino que se le dé un plan de trabajo para mejorar sus procesos, pero que ya está ahí, ya está consolidada y ya está haciendo su trabajo. Entonces, más bien, si hay algo donde está fallando, que sea como un plan de trabajo que se pueda mejorar el trabajo que se está haciendo en la propia revista. Pero se me ocurre ahorita. Bueno, yo le contestaré un poco a Jesús que muchos, él sabe, estamos dispuestos a colaborar, siempre podemos dar ideas. Sí tenemos 20 cosas que hacer todos, pero hay que tomarnos un ratito. Esta tarea del editor, yo les decía al principio, pues es realmente una profesión de vida, entonces cuenta con quienes podamos ayudar a hacer propuestas y también pues soltemos ideas sobre lo de la asociación o como se quiera llamar de editores, ¿no? Sí, en relación a si tenemos una política en CONACYT, bueno, el proceso de una política pública parte de identificar una agenda pública. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio de identificar directamente con ustedes cuál es la agenda de demandas que tienen ustedes. Y nosotros, con base en eso, elaboramos una propuesta, pero a partir de esta experiencia ya de 3 años, de 4 años, no estamos partiendo de cero, que parte de los antecedentes de las propuestas que fueron enviadas ya desde hace más años, ¿no? Patricia también comentaba algo muy importante, que digamos a las personas que estamos en esta coordinación de proyectos estratégicos, tanto la subdirección de información donde está Luisa como la subdirección de radio y televisión donde estoy yo junto con Julio Ponce o encabezados por Julio Ponce, es que hemos logrado insertar, y también con la colaboración de Julieta Hueña, los conceptos de comunicación pública, de divulgación y de apropiación social en el programa especial de ciencia y tecnología.
Ustedes pues no lo ven desde ahí si no han estado en la burocracia de CONACYT, pero es un rollo que una palabra sea aceptada por las otras direcciones adjuntas o un concepto. Es decir, dentro de CONACYT, pues lo primero son los SNIs, lo primero son las becas, lo primero son los estímulos a la innovación. Y el hecho de que pues, los poquitos de comunicación que estamos ahí en CONACYT, con el trabajo de cabildeo de Julio Ponce y de Julia Tagüeña, Julio, se haya logrado meter estos conceptos en el PCT, es lo que nos ha permitido tener convocatorias, seminarios, festival, revistas, etcétera, ¿no? Entonces ahorita estamos en concreto haciendo el ejercicio de identificar cuál es la agenda pública de los editores y directores de revistas de divulgación científica, ¿no? Nosotros de aquí identificamos eso y reelaboramos la propuesta, la política pública para el otro año en un marco de recortes que no sabemos cómo va a actuar, pero sí sabemos que tenemos, más allá de la retórica, un compromiso del doctor Enrique Cabrero de seguir apoyando esto, ¿no? Tal vez tengamos una disminución proporcional de recursos en relación al recorte, ¿no? Pero bueno, todavía es prematuro para eso, pero somos optimistas en que podremos seguir. Algo en lo que coincido completamente con la maestra es la parte de, bueno, yo llevo la parte digital y de redes sociales en la revista Ciencia, apenas estoy comenzando, y creo que sí es muy importante. Hace rato mencionaban que a lo mejor no era importante o que era la decisión del editor no entrar a la parte de digital, pero en caso de que tomen la decisión y que quieran entrar, creo que es muy importante hacer una planeación de qué va a ir a la página web, cómo va a ir. Y justo es muy importante esto, ¿no? Hacer una página competitiva con respecto a otras páginas. O sea, ustedes entran a una revista como muy comercial y las páginas son muy llamativas. Por ejemplo, ahorita la de Ciencia y Desarrollo me parece que es muy llamativa, la parte de ELIX también. Entonces, ¿de qué manera hacemos páginas que sean competitivas, que se sostengan con contenido? Y también porque si quieren incursionar en la parte de redes sociales, tiene que haber una página de aterrizaje para esos contenidos, ¿no? O sea, mencionaban mucho hace rato lo de los PDFs. Si ustedes dejan que la gente entre a sus redes, bueno, si dirigen a sus artículos a la gente en redes sociales, la gran mayoría de las personas que están en redes sociales está a través de dispositivos móviles. Entonces, ¿qué no van a querer ya después descargar los artículos en PDF, ¿no? Porque les está costando datos e información. O sea, a lo mejor hay que ver esa parte del diseño de que esté el artículo en PDF, la parte en HTML y también contenidos como exprofeso para las redes sociales, ¿no? A partir de los contenidos que ya tienen en redes sociales. Creo que esa parte es como bien importante, dedicarle tanto, digo, supongo, es la parte sobre todo económica y la parte de tiempos, ¿no? Que no tenemos que dormir a veces, pero creo que es muy importante si se va a entrar a la parte digital. Comentando, obviamente lo de una asociación suena muy bien, ¿no? En principio, pues es algo que deberíamos ir como tratando de aterrizar, parece razonable, ¿no? Y respecto a CONACYT, a mí me sorprende el apoyo que hemos recibido, ¿no? Por ejemplo, lo de la feria ahora en el Zócalo, pues para una revista como Elementos era impensable sin el apoyo de CONACYT, ¿no? Entonces, son cosas, opciones que se nos van abriendo y bueno, vamos reaccionando ante ellas, ¿no? Yo en algún momento dije, ay, las ferias, nosotros qué vamos a hacer ahí, no. Bueno, finalmente los propios, el personal, ni siquiera el personal editorial de CONACYT, los empleados me dijeron, no, sí, Soto, vamos, hombre, veamos qué onda. Y bueno, finalmente fuimos y estamos muy contentos, ¿no? A mí me preocupa, y lo dije en la mañana, el espíritu, esta pulsión reformadora, ¿no? que hay en México y que hace muy difícil de manejar muchas cosas. Seguramente hay que hacer cambios en las convocatorias, etcétera, etcétera, para adaptarlas, para ampliarlas, para refinarlas,
pero las convocatorias no deben de ser tan precisas que nos pongan cadenas que nos inmovilicen, ¿no? Entonces, no nos ahoguemos nosotros mismos. Yo he participado en crear posgrados, etcétera, etcétera, y el secreto es no nos pongamos cadenas que después nos ahoguen, ¿no? Entonces, pues tratar de tener criterios amplios y bueno, no es un buen momento para hacer, yo diría, viendo las circunstancias en que está el país, creo que es un momento en que nos conviene nadar de muertito. Pero ustedes dirán qué opinan, ¿no? Obviamente hay precisiones y mejoras que se pueden hacer al índice, tratar de ser más incluyentes o analizar cómo se hace para los, por ejemplo, no sé si el índice contemple proyectos emergentes. Entonces, a lo mejor, bueno, abrir un espacio para proyectos emergentes. Entonces, a lo mejor no tienen todo lo que tiene ciencias o ciencia, que tienen una tradición, etcétera, etcétera, o la revista del CONACYT, pero se les apoya para crearlo, ¿no? Sin necesidad de que estén en el índice. Por ejemplo, se me ocurre. Me llamaba la atención ahorita que pensaba, ¿a quiénes está dirigido ELIX? Porque andan en el internet los niños que leen ELIX, ya, Dios me libre. No, hace un rato pensaba, y pues yo como que uno no quiere dejar que los niños anden picoteando ahí, ¿no? Un comentario más. ¿Ya? Bueno, yo creo que sí habría que escuchar con atención lo que está diciendo acerca de que nos conviene más nadar de a muertito. Porque de hecho el recorte pues, se ve que viene. Entonces, ¿cómo poder potenciar lo que ya tenemos? Yo estoy viendo que algo que nos preocupa a todos es este avasallamiento de las redes sociales, que son pues un medio ya prácticamente universal. O sea, ya mucha gente no lee periódicos, ciertamente, o sea, se entera de las cosas y tampoco ve televisión, también eso hay que decirlo. Las redes sociales le están robando tiempo a otros medios que parecían inamovibles. Y se me ocurre, bueno, tenemos por ahí creo que un grupo en Facebook de las revistas, pero subimos muy pocas cosas ahí. Entonces, ¿por qué no utilizar eso que ya está ahí puesto, que no nos cuesta, para hacer una estrategia común de lanzar contenidos y tratar de ver si se puede medir eso? O sea, hacer no sé, pensar entre todos una estrategia para ponernos ahí como equipo, como grupo, un trabajo colectivo. Porque otra cosa que se me ocurriera, bueno, ¿por qué no hacemos un portal de revistas de divulgación? Pero quizás sea muy pesado y quizás sea muy caro y tardado en conseguirlo. Y lo otro, pues ahí lo tenemos. Y la otra, pues es compartir publicidad de nuestras revistas impresas. En fin, tratar de buscar con lo que tenemos ya, potencializar, no sé, buscar otros grupos en Pinterest, en Instagram, no sé cómo se trabaje porque yo no tengo página ahí, pero tratar de hacer un trabajo que además así es como están creciendo las redes y como le están ganando a otros medios con una gran importancia, con una gran tradición. Quizá esa podría ser una posibilidad que podríamos pensar colectivamente, y lo interesante sería ver cómo pudiéramos medir el resultado de eso, ¿no? Estrella. Dice que no me tocaba todavía. No, bueno, a mí me gusta mucho la idea de usar mejor las redes sociales. Yo comentábamos en la mañana con Jesús o anoche, ¿no? La cuestión de la asociación, a mí me encantaría, y creo que una vez
incluso yo misma fui la que la propuso. Pero como Patti debe saber muy bien, como presidenta de Somedicit, es muy difícil lograr que una asociación funcione, que la gente colabore cuando efectivamente está tan ocupada. Y ahí quizá para conseguir una asociación, yo pienso que necesitaríamos mucho apoyo de CONACYT en términos de apoyar la asociación como tal y de enlazar a la gente. Porque es que si no tienes un grupo pequeño súper dedicado, realmente no sale. Ahora, tener un grupo de redes sociales me parece que es más alcanzable en este momento, sin descartar la idea de la asociación, ¿no? Pero realmente se puede potenciar. Yo quisiera hablar un poco de la cuestión de los criterios, ¿no? Yo creo que en este caso sí sería bueno, nos convendría referirnos a la academia, es decir, a la investigación en comunicación de la ciencia, a que está muy caracterizado ya, muy bien académicamente. Todo esto se plantea en los congresos del PCCT, de la Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. O sea, a nivel internacional hay una serie de definiciones de qué es la divulgación de la ciencia, de qué es el periodismo de la ciencia, que son distintos, de qué es un buen producto de divulgación, de qué es un buen producto de periodismo. Eso está, o sea, ha habido mucha polémica durante muchos años, pero ya está muy aterrizado. Hay revistas académicas de comunicación de la ciencia, entonces yo diría que si se va a plantear revisar los criterios del índice, yo creo que lo primero que hay que consultar son esos referentes que han sido aceptados internacionalmente. Bueno, yo creo que este asunto de las revistas electrónicas, de las redes sociales, pues es un fenómeno que está ahí. No podemos nosotros cerrar los ojos a esto. Nos guste o no nos guste, hay que entrarle. Si le entramos, pues hay que entrarle pues ahora sí que con gusto, ¿verdad? Con cariño, tratando de darle pues la mejor salida a este asunto, ¿no? Yo creo que de alguna manera pues todos estamos aprendiendo, este es algo nuevo, algo que algunos llevan más avanzado, otros como nosotros en la revista Ciencia, pues estamos empezando, estamos tratando de aprender y de entrar a esto, pero tenemos que entrar. Es algo insoslayable. Y nos guste o no nos guste, pues los rucos, pues nos vamos pronto, ¿verdad? Y los jóvenes, pues prefieren de alguna manera, pues los tablets, los teléfonos inteligentes. Y pues si nosotros somos conscientes de esto, pues esa es la herencia que les tenemos que dejar. Plataformas muy sólidas para que puedan utilizarlas, les puedan sacar provecho y la divulgación de la ciencia ocurra con ellos. Es más, dejarles la posibilidad de que sigan mejorando, que sigan implementando esto para llegar a mejores cosas. Yo sí creo que se requiere, obviamente, una directriz que de alguna forma pues ayude a todas las demás revistas, las que menos tenemos de idea de esto, a integrarnos pues a esto de entrar a las redes sociales. Y entonces, bueno, también no me parece mala la idea de que el CONACYT de alguna manera pues trate dentro del índice un poquito de pedir un poquito o un mucho dentro de sus evaluaciones, pues que las revistas tengan por lo menos el esfuerzo de dirigirse, ¿verdad?, a las redes sociales y un poquito pues promoverla, un poquito ayudarla, no sé qué podría ser, aconsejar, no sé. Gracias, doctor. Pues Gracias, Magaña, gracias a muchas todos. gracias. Gracias.